El cáncer de mama en Argentina, al igual que en el resto del mundo, es el tumor más común femenino. Y se registran alrededor de 22.000 casos nuevos al año. La Argentina es un país de alta incidencia de cáncer de mama y tiene una incidencia muy similar a los países más desarrollados. Y tal vez es uno de los países con mayor incidencia en toda Latinoamérica. Con respecto a la mortalidad, lamentablemente también tiene alta mortalidad. O sea, en Argentina la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres es el cáncer de mama. O sea que probablemente todavía para nosotros, y esa sí es una diferencia con países más desarrollados, nos falta hacer o profundizar el trabajo en detección precoz, en facilitar el acceso a ciertos tratamientos. Las claves para mejorar el acceso al diagnóstico precoz son un resorte de la persona, o sea, por un lado, concientizar a la mujer a que es irreemplazable la mamografía anual desde los 40 años, aunque no tenga antecedentes, aunque no se toque nada, o sea, por un lado es el trabajo, campañas de difusión, de concientización, y por otro lado, el Estado debería facilitar la herramienta de control para las mujeres que no tienen acceso al sistema de salud, para todos, pero sobre todo para aquellas que no tienen acceso al sistema de salud, ¿no? O sea que creo que las claves de la detección precoz son concientizar a la gente a que tiene que ir todos los años a hacerse el estudio y facilitar el acceso a mamografías de buena calidad en todo el país y también formar personas, médicos, que puedan leer adecuadamente esa mamografía. Que no es solamente facilitar el recurso de hacer una mamografía, sino que la persona que la vaya a leer sea una persona que esté capacitada para hacer un diagnóstico precoz con ese elemento. El autoexamen mamario tiene el valor de recordar a la mujer que tiene mamas, ¿no? Que es poseedora de glándulas mamarias. La mamografía es irreemplazable. O sea, el autoexamen mamario no reemplaza la mamografía. Y esto tiene un porqué. Lo que intentamos es realizar el diagnóstico de cáncer de mama en el estadio más precoz posible, o sea, lo antes que se pudiera. Y eso en general es mejor antes de que se palpe un tumor. Entonces, cuando la mujer se revisa las mamas, si se toca un tumor, y es un tumor más grande, que seguramente también da una oportunidad de curar, porque la mayoría de las veces el cáncer de mama tiene una progresión que es muy ordenada, y aun cuando una mujer se toque un tumor en la mama, o incluso tenga ganglios axilares, ese tumor puede ser curado. Pero es un estadio un poco más avanzado que seguramente para curarse requiere más maniobras médicas y terapias más agresivas. Lo que nosotros queremos llegar es antes de que se palpe, idealmente cuando es en una forma no invasora, que se puede ver como microcalcificaciones o una zona un poco más asimétrica en la mamografía, y eso únicamente con la mamografía, con un estudio de mamografía. Entonces es irreemplazable. Que el autoexamen tiene valor si la mujer sabe que eso no reemplaza hacer la mamografía. Entonces es algo que suma, pero la mamografía es un recurso indispensable. Fue entender que todos los tumores son diferentes y que por lo tanto no todas las mujeres pueden recibir el mismo tratamiento. O sea, poder plasmar esa diferencia en tipos y subtipos de cáncer de mama, saber que cada uno se porta diferente, que cada uno responde a diferentes tratamientos y que a su vez a eso hay que sumar todas las heterogeneidades de las mujeres que portan determinada enfermedad.
Yo creo que ese es el conocimiento más revolucionario de la década, porque todos los avances posteriores se basan en eso, en entender que cáncer de mama no es una enfermedad, sino es un tipo que engloba múltiples enfermedades, todas distintas entre sí. Con respecto al objetivo de cronificar una enfermedad como el cáncer, creo que estamos ahí. O sea, creo que estamos en esa etapa. Hablamos de cronificar cuando o detectamos una enfermedad avanzada o estamos ante una recaída que no se puede curar. Entonces, con tratamientos prolongamos la vida, mantenemos la calidad de vida. De eso se trata cronificar. Estamos en eso, sobre todo en cáncer de mama, pero en muchas patologías, porque hay terapias que no solo logran que las mujeres con un cáncer de mama avanzado, que no se puede curar, vivan más, sino que vivan mejor, porque el progreso se basa en terapias dirigidas a determinada alteración. Entonces, estamos en esa etapa en que el cáncer avanzado se puede tratar y se puede cronificar. Y yo creo que nuestro horizonte debería ser terapias menos agresivas y poder curar incluso pacientes que se detecten con enfermedad avanzada o tengan una recaída que hoy en día es incurable. La investigación en cáncer de mama es impresionante. En general en cáncer, pero sobre todo en cáncer de mama basado en la frecuencia que tiene. El futuro va hacia esta mayor individualización de las enfermedades, al desarrollo de terapias dirigidas. En los congresos, en las reuniones, prácticamente no se habla más de quimioterapia. O sea, el futuro está en diversas formas de terapia dirigida. ¿Por qué? Porque las terapias dirigidas son más efectivas, porque en general buscan una alteración que sea la responsable del crecimiento de ese tumor y dirigen ahí el tratamiento como un blanco, ¿no? Como un tiro al blanco. Entonces son más efectivas. También son menos tóxicas porque al dirigirse a una alteración trabajan sobre determinadas células que tienen esa alteración, que en general son las células tumorales, o más bien diría, tiene una toxicidad que es diferente, que no tiene nada que ver con lo que estábamos acostumbrados a ver con la quimioterapia. Y aplicar estas terapias, sobre todo en fase temprana de la enfermedad, como para evitar recaídas y así curar más pacientes. En cáncer de mama, el abordaje multidisciplinario creo que es otro enorme crecimiento. Significa que varios especialistas ven a la enfermedad, ¿no? Entonces, una paciente es vista por el oncólogo, por el cirujano especialista en cáncer de mama, también por el imagenólogo especialista en cáncer de mama y el patólogo que se especializa en cáncer de mama y el radioterapeuta y los especialistas en fertilidad y los especialistas en genética y los psico-oncólogos, digamos, como la nutricionista. Significa que se ve una patología, una paciente específicamente desde múltiples enfoques, porque cada uno tiene su perspectiva y entonces cada uno tiene algo para aportar desde el punto de vista de su especialidad, y lo más importante es que charlamos entre todos para ver que cada tratamiento o ver cómo cada tratamiento puede afectar el otro. Yo creo que hoy en día es indispensable que las pacientes con cáncer de mama se discutan en estos equipos. No es necesario que un centro tenga todas las especialidades, lo que es necesario es que los especialistas se reúnan. Lo único bueno que nos dejó la pandemia es la facilidad del acceso a la virtualidad, es decir, que hoy en día los comités no necesitan que todas las personas estén reunidas, o sea que pueden ser comités virtuales. Pero lo que es muy importante es que los especialistas interaccionen entre sí. Más que cualquier avance tecnológico o sumado a cualquier avance tecnológico, lo que es más importante es el abordaje multidisciplinario.
Cuando las pacientes vienen al consultorio ya con un diagnóstico de cáncer de mama, vienen con muchísimas dudas, vivencias, emociones, porque esto se agrega al bagaje que tienen, porque en general, y eso es lo que queremos cambiar con la difusión, el cáncer es una palabra, una mala palabra, o tiene todavía esa connotación negativa, pero te diría que una emoción universal con la que vienen es miedo y la otra incertidumbre. Muchas veces es tal el temor o la incertidumbre que los pacientes no preguntan y tal vez preguntan cosas como lo que se puede ver inmediatamente en cómo el tratamiento va a impactar en su día a día, ¿no? Si trabaja o si estudia o si tiene chicos, hasta si unas vacaciones cercanas o un viaje, cómo pueden incidir. Y de a poco preguntan por otras cosas, como puede ser el futuro más cercano, si bien muchas veces nos surge directamente la pregunta de si me voy a curar. Un tema que va de la mano a que cada vez vemos cáncer de mama en mujeres más jóvenes y por otro lado que la paridad se retrasa un poco, es el tema de si voy a poder tener hijos o no, cuándo, y todo lo que tiene que ver con el tratamiento, ¿no? ¿Qué tratamiento? ¿Para qué es este tratamiento? ¿Qué me va a pasar con este tratamiento? Todo lo que tiene que ver con la apariencia física, ¿no? Mucha fantasía en torno a eso de cómo me van a ver los demás y demás, ¿vale? Cada caso sí es distinto, si bien hay un hilo conductor que tiene que ver con el temor y con la incertidumbre inmediata o del futuro más cercano, cada paciente es absolutamente diferente. Yo pienso que es importante que la paciente se informe. Siempre es un tema donde se informa, entonces de ahí la utilidad de proveer un conocimiento que sea adecuado, porque lo primero que hace cualquier paciente con cualquier diagnóstico es buscar en Google. Y digamos, eso es información y no es conocimiento, y habitualmente dispara emociones negativas y muchas veces aumenta la incertidumbre o la percepción de una situación a veces por demás compleja de lo que es. Entonces yo creo que es importante que los pacientes se informen. Creo que es aún más importante proveer sitios de información adecuada. Pienso que las organizaciones de pacientes son tremendamente importantes y que deberíamos estimular el trabajo de las asociaciones de pacientes, porque digamos, son personas que o son o fueron en algún momento pacientes. Entonces, la transmisión y la comprensión de las emociones que se atraviesan desde ese lugar es mucho más exacta que lo que yo pueda decir. Muchas veces una paciente viene tan abrumada que ni siquiera sabe ni por dónde empezar o qué preguntar. Y entonces tener cierta información correcta o estar apoyada desde el punto de vista de las organizaciones de pacientes son útiles aún desde este sentido. Yo creo que el mensaje más importante, sí para el mes de octubre, pero para todos los meses, es que hay que dejar de lado el miedo, que el cáncer de mama se cura cuando se detecta a tiempo, que da muchas oportunidades para detectarlo a tiempo, que el conocimiento es empoderamiento, que no hay un factor de riesgo especial para tener cáncer de mama, que todas las mujeres podemos tener cáncer de mama, que la mayoría de las mujeres con cáncer de mama no tienen a nadie en su familia con un diagnóstico similar, o sea que ninguno de esos tienen que ser impedimentos a la hora de controlarse. Y que tal vez a partir de los 40 años en general
la conducta proactiva hacia su salud sea hacer la mamografía anual. Y que eso es irreemplazable y que debería ser universal para todas las mujeres desde los 40 años.